Bueno, compañeros, vamos a dar inicio, por lo tanto, a la charla titulada El trotskismo en la resistencia peronista. Y esto políticamente es muy importante destacarlo en este momento porque estamos asistiendo ante un gobierno que se ha constituido claramente como la fusiladora. Un gobierno que reivindica disparar por la espalda. Un gobierno que fusila a Rafael Nahuel declarando la guerra a los pueblos originarios. Un gobierno que pretende meter el ajuste a sangre y fuego y que entra en crisis por eso, porque en este país, si algo que queda claro es que dictadura no queremos más. No queremos la dictadura. Por lo cual choca con una conciencia del pueblo, como chocó en diciembre del 14 y 18 con las organizaciones populares que nos movilizamos contra la reforma previsional. El macrismo va a tener una contradicción, un muro que va a tener que chocar necesariamente acá el 24 de marzo. Estamos en plena campaña para que este 24 de marzo digamos con toda claridad que no queremos dictadura en este país, que no queremos más Macri, estamos hartos, que no aceptamos el gatillo fácil, que no aceptamos que fusilen a nuestra juventud, que estamos en contra de que estén libres los genocidas y que queremos que se termine con los presos políticos. La libertad a todos los presos políticos, sin ningún tipo de lugar a duda, va a ser la gran consigna que va a unificar el movimiento y que también va a establecer la línea divisoria. También va a establecer la línea divisoria. Este 24 de marzo vamos a tener que volver a explicar lo evidente, que dictadura no y libertad a los presos políticos. Y en esa discusión, la izquierda y el kirchnerismo va a medir también en qué medida le hace honor a la memoria del pueblo argentino. Porque ya hubo una discusión, y ya estuvo a prueba, y este es el primer elemento que hay que considerar de cara a este 24 de marzo, que es la caracterización del gobierno como dictadura o no, y gran parte de las organizaciones no pasaron la prueba. ¿Se entiende? Entonces, nominar al enemigo, ponerle nombre, reconocerlo, implica toda una lucha política estratégica decisiva. Y por eso el gran objetivo de esta charla a la hora de decir el trotskismo en la resistencia peronista es dejar en claro que la resistencia peronista en todo momento señaló que en 18 años teníamos enfrente al gorilaje. Y esa es la primera gran conclusión, que los gorilas son dictadura, que Ilia y Frondizi no son héroes de la patria porque no hayan sido corruptos en un momento de la anticorrupción, ¿no? No, pero la tortuga Ilia se fue con un taxi de la casa de gobierno, un tipo honesto, un médico que se quedó hasta el último día ahí. Muy bien. Y un tipo que cuando gobernó tuvo el peronismo proscripto, que persiguió y atacó al sindicalismo peronista. De eso estamos hablando. Alguien como Frondizi, que nos viene a decir que es un tipo probo, ¿no? Que estuvo a Pinedo dentro de su gobierno, alguien que es simpático y que formó parte de los comandos civiles en el golpe a Perón en el 55. Uno de los que fue parte de la colaboración y el armado del golpe gorila en el 55. Son esos los Pinedo. Pero Perón lo pone como candidato a esta cuestión. Eso es otra discusión, muy buena. Pero fíjate qué loca que la vida, porque después... ¿Tú sabías? Bueno, justamente, por eso la idea de esta charla es poder ubicar ese tipo de discusiones, para dejar en claro, después vemos los grises, primero el blanco y el negro, ¿me entendés? ¿De dónde? No, estuvo bien la aclaración. Pero acá lo primero es identificar al enemigo. Primero identificamos al enemigo. ¿A quién le ponemos nombre de enemigo? Le ponemos nombre de enemigo a los que proscribieron el peronismo durante 18 años. ¿Y quiénes son los compañeros? Los que luchamos en contra de esa proscripción gorila. Porque en la proscripción del peronismo estaba la cabeza de playa del imperialismo que en toda la región había batido una reacción contra los gobiernos nacionalistas. Y esto creo que es el eje, digamos, estructurante del asunto para poder pensar también hoy el debate con Venezuela, ¿no? Que es el segundo, la analogía evidente en esta discusión. ¿Cuál es el rol de la izquierda? ¿Fuera Macri o fuera Maduro? Fuera Macri. Claro, pero hay muchos que dicen, no, pero en Venezuela hay hambre, hay problemas. No, bueno, hay problemas. Juan fue y no está todo bien. Hay problemas, no es que todo idílico. ¿Me explico? Ahora, la política revolucionaria para salir de esos problemas, ¿es expulsar al imperialismo a Venezuela o expulsar a Maduro del gobierno? ¿Se entiende? Es claro el debate. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa discusión dejando en claro la estrategia. Y estrategia significa plan.
vi como una confusión en los términos en el debate anterior entre táctica y estrategia. Para aclararlo, táctica es como damos un golpe, como damos un movimiento específico, una batalla puntual. Estrategia es el plan a largo plazo para vencer. Entonces, esta distinción no es caprichosa, no es terminológica, que lo estamos haciendo por un preciosismo académico, sino para poder visualizar que uno puede tener un enfrentamiento táctico con un gobierno, puede discutir, no me gusta esto, no me gusta el otro y demás, pero en la estrategia donde se juega la calidad de una dirección y de una política, en el plan. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? No como vamos cada batalla aislada, ¿se entiende? Entonces, a partir de acá, la primera división es, nosotros vamos a nominar dictadura a estos distintos gobiernos, tanto civiles como militares, cuyo objetivo fundamental es un retroceso en los derechos de la población, cuyo objetivo fundamental es atacar las conquistas históricas del movimiento obrero, que buscan suprimir las garantías constitucionales que son los derechos que hemos conquistado a la hora de definir lo que es el Estado. Esto me parece que es un debate, y por eso paso al segundo punto, un debate que es muy importante del título. En primera instancia teníamos la idea de hacer un debate más sobre el trotskismo, ¿no? Como algo más de familia. Bueno, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? Pero realmente, insisto, el debate más importante, lo marcó también la compañera Natalia, es la clarificación de si estamos frente a una dictadura o no. Y qué manifestaciones tiene. No es un debate de constitucionalismo, aunque quiero estudiarlo. Y ahora vamos a arrancar en la carrera de Derecho para estudiarlo mejor. Pero el debate sobre si es una dictadura o no, realmente es lo que permite que el movimiento avance. Fíjense una cosa, por ejemplo. Cuando nos dicen que Macri no es una dictadura, ¿qué es lo que nos están diciendo en última instancia? Cuando el PO niega que Macri es una dictadura. Vamos a hablar algo más claro incluso, más chiquito pero más claro. Cuando el PCTU, partido morenista, algunos preguntaban sobre el morenismo, el PCTU dice yo soy lo más morenista del mundo, ¿sabes? Como la escuela del morenismo mundial. Bueno, muchachos que tienen su principal partido en Brasil, con C. María, la gente de la Conlutas, cuando hablamos de Brasil, Lula, bueno, está la CUT, que es la grande, la Cuchi, y después está la Conlutas, que es con las luchas. Y ese sería el otro sindicato como la CT, la CGT, ponele, de Brasil. C. María, un dirigente ahí de la Conlutas. ¿Qué es lo que dice el PCTU cuando habla de Macri? Que no es dictadura. ¿Y quién es el PCTU? El partido de Sebastián Romero. El compañero que con el mortero supuesto, que era una rama con un fuego de artificio, combatió en primera línea contra Macri y su represión. O sea, el partido que está siendo perseguido bajo la dictadura macrista y su militante está prófugo. ¿Está prófugo, Nati, en este momento? Sí, prófugo es la palabra correcta. Rebelde. Ahí está el término exacto. Entonces está rebelde, no reconocen que es una dictadura. Es una cosa de loco. ¿Se entiende? Tuviste un militante, fue a manifestar, estaba protestando, haciendo legítimo uso de su derecho a la protesta, te lo criminalizan, te lo estigmatizan en todos los medios de comunicación como si fuese el demonio, y ese partido no se da cuenta. Vamos a decirlo acá como dijo Meme en su momento. Tu héroe dispara por la espalda, nuestro héroe dispara de frente. Tu héroe es Chocobar, nuestro héroe es Sebastián Romero. Aguante el compañero Romero. Aguante el compañero Romero. Que no dispara por la espalda, no dispara en general, lucha de frente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante, que el partido Romero no se dé cuenta que esto es una dictadura, cuando el principal perseguido político de la izquierda de este país es Sebastián Romero, porque tenemos perseguidos políticos de izquierda, lo quieren tener colgado a la picota, el compañero, es grave, ¿se entiende? No te das cuenta, te están dando a vos y no lo reconoces. Y esto ya pasó en la historia de la izquierda, ya pasó. Tuvimos en su momento la gente que hablaba de una dicta blanda frente a Videla. Dicta blanda. Pues ya no es una dictadura, dicta blanda. ¿Qué significa una dicta blanda? Dicta blanda, vamos a segunda categoría, estamos en el segundo punto, ¿no? Me gustaría tener la pizarra a mano, pero me parece mejor hacerlo más rápido ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo de la dicta blanda? ¿Cuál es la diferencia con la dictadura? Bueno, es la idea de que una dictadura tiene salida electoral. Entonces no es dictadura, no exageremos. Es una dicta blanda. Videla, que venía a hacer, a frenar a los pinochetistas, decían los muchachos del PC, los muchachos del MAS, los muchachos de distintos partidos, que decían, lo que viene a hacer Videla es a frenar un golpe pinochetista, es un gobierno que tiene vínculos con la URSS porque le vende granos, entonces tampoco es exactamente lo peor del mundo, y bueno, más o menos con Videla vamos a evitar que Macera, o el ala, digamos, más exterminadora de la dictadura,
vaya adelante. Y la izquierda que tomó esa posición, hoy en día lo reconocen, cometieron un error, pero sufrieron los militantes, se perdieron cuadros valiosos. Porque no se tomó una política de replegarse desde las fábricas, defender a los cuadros y trabajar con otra táctica correspondiente a una dictadura sangrienta como la fue la de Videla. ¿Se entiende? Entonces, cuando un partido nomina, cuando le ponemos nombre al enemigo, realmente estamos condicionando nuestra acción. Y el enemigo busca que no lo veamos como es, que no lo veamos realmente como es. Macri quiere que la izquierda crea que es democrático para que la izquierda no se junte con el kirchnerismo para echarlo. ¿Se entiende? Si la izquierda viese que Macri es dictadura, no duda un segundo en echarlo. Porque quiero creer que si hay algo que define a la izquierda es la lucha irrenunciable contra estas dictaduras proimperialistas. Si hay algo que la izquierda puede decir es que combatimos a Hitler a 100 años, ¿no?, de la Revolución Rusa. Si algo hicimos como izquierda fue combatir a las hordas de Hitler. El gran mérito del trapo rojo. ¿Qué hizo el trapo rojo? Reventó la esvástica, reventó el Tercer Reich. Gran mérito de la izquierda a nivel mundial. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Fuimos nosotros, no fueron los yanquis. Fue la izquierda. Entonces me parece muy importante eso políticamente, dejarlo en claro y ubicarlo. Y en tercer lugar, también tenemos una discusión con la dictadura más fina, que es el debate de si la dictadura es solamente cuando te cierran la urna. Que parece más fino el debate. Acá el compañero de Lía, por ejemplo, hablaba, y siempre nos mostraba la película, de la dictadura perfecta. El que haya leído algo de 1984, Huxley, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? ¿Huxley? Orwell, no, claro, pero estoy diciendo El mundo feliz de Huxley y Orwell y Rebelión en la Granja en 1984. Pero ¿cómo se pronuncia? Huxley, bueno, no sé ese. ¿Se entiende? Bueno, básicamente la idea de que la mejor dictadura es en la cual quienes participan de la misma piensan que están ejerciendo libremente su elección. O sea, la dictadura que es elegida por la mayoría, ¿no? También eso lo dice Engels en su momento, que dice la democracia burguesa es el mejor mecanismo de dominación de clase, ¿no? En un momento donde parecería perimida la caracterización de clase, y el análisis marxista, bueno, no, es al revés. Aunque no me parezca, ¿por qué creen que ganó el imperialismo democrático contra el imperialismo fascista? ¿Por qué piensan que pasó esto? Porque también nosotros le ganamos a Hitler como izquierda, pero después Stalin se encargó de sentarse con Churchill y de sentarse con... ¿quién en ese momento? Bueno, no me acuerdo ya de los yanquis. Roosevelt. No, ese fue al principio, al final te veía otro. James algo lo llamaba. Bueno, búsquenlo a alguien si tiene celular. Miren qué falta de formación es nuestra. Bueno, pero al principio de la guerra arrancó con Roosevelt y terminó con otro. Bueno, entonces... En medio muere Roosevelt. Claro, exacto, cambia. ¿Cómo? En el 43. Claro, exacto. No se sienta en la mesa a firmar Roosevelt, no llega. Por eso, pero el concepto es que Stalin se sentó, ya alta Potsdam, y arreglamos la fundación de la ONU. Entonces finalmente el imperialismo se sostuvo. No es que la destrucción de Hitler fue igual a la revolución proletaria mundial. Bueno, eso es otro debate. Entonces, el stalinismo entregó la lucha contra Hitler junto a los yanquis para armar un orden mundial común. Acá no, discutimos después. Ahora, la idea central que quiero trasladar es esta de que nosotros cuando discutimos a la democracia como un régimen sin carácter de clase o de soberanía popular, no podemos cometer esa digamos, superficialidad de decir que como son regímenes de la clase capitalista nos da lo mismo. Es una tontería. El Estado de la Revolución de Lenin. Si hay una obra del marxismo donde se estudia la naturaleza del Estado, es el Estado de la Revolución de Lenin. Y Lenin dice literalmente que no somos anarquistas y no nos da lo mismo si el Estado es democrático o si es dictatorial. Incluso es más preciso Lenin y empieza a citar a Engels como el Partido Socialdemócrata Alemán introducía modificaciones sobre el régimen de las autonomías locales, cuál era la composición de los cuerpos legislativos, qué tipo de autonomía tenía que tener el Poder Judicial. O sea, se discute la naturaleza del Estado en todas sus particularidades, como un cuerpo vivo donde cada detalle, cada uno de esos puntos, hace a la relación entre las clases sociales. Entonces, cuando nosotros decimos que esta democracia burguesa es una dictadura de clase, lo que estamos diciendo en última instancia es que los muchachos lo que van a querer usar es la democracia como un vehículo para ir avasallando nuestros derechos. Para nosotros gobernar es tener garantías de un buen vivir, no es otra cosa, no es el problema de pelearnos por la manijita.
El problema es si el resultado final de la institucionalidad es un mejor nivel de vida para las masas o peor. Eso es en última instancia lo que nos motiva. Defendemos a nuestra clase, defendemos a nuestros compañeros. Entonces, cuando discutimos que preferimos democracia a dictadura, no le estamos diciendo por una profesión liberal. No, porque nos gusta hablar al aire, ¿no? Sino porque nos quejamos y como nos podemos quejar, tenemos más capacidad de presión y como ellos no nos pueden pegar un tiro en la cabeza, tienen menos capacidad para defenderse de nuestra presión. Entonces es un gobierno más permeable a la presión popular. ¿Se entiende? Casi que el mejor gobierno sería el gobierno donde nadie gobierne. ¿Se entiende? Nosotros somos libertarios. No queremos un régimen estatal donde haya un aparato burocrático militar que defina el desarrollo, los destinos de la sociedad. Queremos que la propia clase obrera, la clase laboriosa, puedan definir el destino del país. ¿Se entiende? Hoy estamos en una constitución que te dice el pueblo no delibera ni gobierna sino trae sus representantes. ¿Es democracia? No. Ok. ¿Ahora es dictadura? Tampoco. Porque hay un régimen constitucional que limita la arbitrariedad del Estado. Porque hoy, por más que le moleste a Macri, no te pueden disparar por la espalda. Porque hoy, por más que le moleste a Macri, la sociedad no le dio poder de fusilamiento a la policía, sino poder de detención, que es distinto. No tienen derecho a fusilar. Porque hoy, por más que le moleste a Macri, él quería meter un estado de sitio, ¿se acuerdan? El 14 de diciembre, si hubiesen metido un estado de sitio, primero tendría que haber visto si la sociedad le daba legitimidad a una medida que formalmente tiene la atribución para aplicarla. ¿Se entiende? Porque el pueblo argentino ya de la Rúa le dijo, no, mira, ¿sabes que no? Puede estar escrito en el papelito, pero el estado de sitio te lo metes donde ya sabes. ¿Se entiende? Entonces no. Entonces esto existe. Hay una cultura política en el país donde no vamos a permitir que nos vengan a meter en un estado de sitio. ¿Se ve? Entonces se lo ve como un ultraje de parte del macrismo querer hacer un estado de sitio. Hubo un repudio popular incluso en las propias filas. Y a su vez, el estado de sitio no implica que puedan hacer lo que quieran con nosotros, sino que significa que nos pueden detener, simplemente. O sea que hay una supresión temporal del derecho de reunión y manifestación. Eso es estado de sitio constitucionalmente. Está escrito, lo pueden leer, etc. O sea que tampoco nos pueden matar. Estado de sitio no significa que pueden venir a matarnos. Significa que pueden detenernos en caso de que manifestemos y nos reunamos. En estado de sitio esto no se puede hacer. Macri quería que esto no se pueda hacer, por ejemplo. Y que la policía cuando pasó recién, que lo habrán visto, la bonaerense Vidal, pueda entonces decir, ah, hay una reunión, no, pero ahí estaba de sitio. Así quedan todos detenidos. ¿Se entiende? Eso es estado de sitio. No que nos puedan matar. De hecho, a la integridad personal, a la vida, en todo momento, y un debido juicio, incluso en estado de sitio. Entonces tampoco tenemos que dejarnos pensar que como puede hacer estado de sitio, la democracia es lo mismo que la dictadura. No, no es lo mismo. ¿Se entiende? Ahora, el cuarto punto, y para terminar esto y concentrarnos más en lo histórico. ¿Por qué decimos entonces que Macri es dictadura? ¿Por qué? ¿Es irresponsable? Bueno, políticos, represión en las marchas. No, medidas Sí. anticonstitucionales, básicamente. Contra el trabajador, todo, contra los jubilados. Los decretos y decretos. Los decretos. Los decretos, muy bien los decretos. Sobre todo decretos. Una cosita, con lo de los decretos, muy importante. El decreto, nosotros como partido político pensamos que el gobierno no tendría que poder meter decretos. Tendrían que estar vetada la posibilidad de decretos. ¿Por qué? Porque con la idea del decreto lo que se hace es extralimitar al Poder Ejecutivo. De hecho, si nosotros pudiésemos avanzar más en la reforma constitucional, plantearíamos la eliminación de la figura del presidente. De igual manera que en el Pellegrini planteamos la eliminación de la figura del rector. O sea, no tiene que haber rector directamente, que el Consejo Directivo defina. En el país no tiene que haber un presidente, que defina el Congreso. En todo caso, un gabinete que sea colegiado. Porque la figura de la autoridad unipersonal, el presidente, es una reminiscencia en la democracia liberal de la figura del rey. Es una figura, la idea del bonapartismo individual, donde busca que el arbitraje estatal sobre el conjunto de la oposición y las fracciones de clase se dé a partir de un vocero. ¿Quién es el presidente? El vocero del ejército. Punto. Nada más. Y el ejército y el presidente, ¿a quién defienden? A los banqueros. Punto. No tiene otra función. La mano de Felipe ya lo dijo, ¿quién es el presidente? El que mantenga más tranquila a nuestra gente. Es eso. ¿Para qué está el presidente? Y nosotros que queremos que la gente esté en rebelión, que queremos que la gente haga una revolución, ¿qué estamos entonces? En contra del presidente. ¿Se entiende? Es una figura que no tendría que existir, porque no queremos reyes, y hablando de paso, aguante Cataluña y abajo la monarquía en España. Uno se tiene que bancar la tontería de un tal Sabater, supuesto politólogo, que nos viene a enseñar de manera completamente pedante
que la lucha catalana es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque diabólico significa diablo, el que divide. Satán divide, Dios une. Entonces viva Dios, el rey y la corona y España. Y abajo los satánicos catalanes. Ah, mira qué bueno. Bien para ir con la Inquisición, ¿no? Entonces estos son los muchachos democráticos. Macri es Rajoy. Macri es eso, ¿eh? No es otra cosa. Es peor, me parece. O es peor, claro, pero es de ese palo, digamos. Entonces va para ese lado. Como discutíamos el otro día con Ledesma, ¿no? ¿De quién es Ledesma? El vampiro. Bueno, son estos tipos como Fujimori. Este 24 de marzo, compañeros, vamos a marchar en contra del indulto al genocida probado y condenado Fujimori. Vamos a tolerar que en nuestra América haya un genocida libre, indultado por el presidente. ¿Se dan cuenta qué peligroso es eso del indulto y los decretazos y demás? Ahora va a hablar el compañero Nico. Fuimos a la marcha por Perú. ¿Quiénes estaban en la marcha por Perú de la izquierda, Nico? El partido piquetero. ¿Y del kirchnerismo? Nadie. Bueno, eso es el balance. Y eso no es casualidad, ¿eh? Tiene que ver con una conciencia latinoamericana, de quién está mirando la región y quién entiende que acá estamos teniendo un avance brutal de la dictadura. Como hay dictadura, la atacamos. Como hay dictadura, nos organizamos. Como hay dictadura, nos preparamos. Entonces nosotros como organización, cuando nominamos a Macri como dictadura, lo que estamos diciéndole es al pueblo, no hay que permitir que este tipo dure. ¿Por qué? Porque si a una dictadura le das tiempo, se consolida. Lo peor que puedes hacer con una dictadura es dejar que se consolide. No tenés que dejar que calienten el asiento. No tenés que dejar que se sientan cómodos. A una dictadura la tenés que hostigar rápidamente. Y si la puedes voltear, lo haces. Porque es una obligación constitucional del pueblo a rebelarse contra las dictaduras. Por eso nosotros pedimos la renuncia de Macri del primer día. No porque no haya ganado la urna, sino porque su plan era suprimir el régimen constitucional argentino, su plan era destruir los derechos de la población y su plan era traicionar a la patria y entregar la Argentina al imperialismo. Nico. No, volviendo al tema cuando decías, ¿por qué no es una dictadura? Yo creo que a veces definir las cosas por lo que es también se puede definir por lo que no es. Porque uno te dice, ponerle qué sé yo, bueno, pero ahora no sé, no hay un gobierno militar como en el 76, por ejemplo. Y yo creo que en base a eso hay detrás de esto una discusión de lo que es la democracia para el común de la gente, que piensa que solo la democracia es meter un papel en una urna. Y es un error. O sea, la democracia, yo creo que es siempre, no es un hecho dado de acabado, sino que se construye todos los días. Y eso lo define cuando el pueblo vive mejor que el día anterior, digamos. Totalmente. Entonces, se construye todos los días. Ahora, si vos te fijas ahora, le preguntás a cualquier trabajador o trabajadora si está mejor que antes que con Macri, te va a decir que no. Si preguntás a cualquier estudiante donde tiene mejores condiciones para estudiar por la beca de Progresar, por ejemplo, ¿con quién estaba mejor, antes o ahora? Bueno, en todo el pueblo se perjudicó. Entonces, lejos de ser una democracia, es todo lo contrario, es una dictadura. Totalmente. Y por eso para nosotros el gobierno más democrático de la historia de este país fue el de Juan Domingo Perón, que asumió por medio de un golpe. No asumió por la urna. Golpe juniano del 43. Juniano por junio, ¿no? Bueno, entonces, esta es la cuestión. Junio del 43, golpe militar, viva la democracia. ¿Quién fue el más democrático de América Latina hoy en el periodo reciente? Chávez. ¿Cómo asumió? También por una elección, pero ¿cómo entró el protagonismo político? Por un golpe. El golpe de 92. Entonces miren qué lindo. ¿Somos golpistas nosotros? No. Golpistas, las dictaduras, los golpes como proceso internacional son una medida de fuerza contra el pueblo, para suprimir sus derechos. Entonces esto es lo que hay que conceptualizar y es lo que hay que ver. ¿Sí? Y a los que nos vienen a hacer el fetiche de la urna, decirles que lo que más atacó y lo que más mató personas en este mundo fue el neoliberalismo. Y el neoliberalismo apela a los golpes, es golpista y también ha logrado acceder por la urna al gobierno. Si hay algo peor que el fascismo es el neoliberalismo. El neoliberalismo mató más gente que la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Desde el 80 en adelante. Eso es estadística. ¿Sí? No tengo el gráfico ahora, voy a verlo, pero lo pueden buscar. Por lo cual con el neoliberalismo no se jode. ¿Qué es el neoliberalismo? La dictadura del mercado, la dictadura de los monopolios, la dictadura irrefrenable del imperialismo que ha logrado quebrar la resistencia democrática a las organizaciones populares para acceder al gobierno por medio de la urna. Se cae la URSS, se cae el muro de Berlín
Y entonces los muchachos dicen, esta boludez de la ONU la podemos correr a un costado, volvamos al plan original. Volvamos al plan original, que esto cuál era. Y la de Hitler careteado un poco más. ¿Se entiende? Un imperialismo democrático. Ahora dicen, saquemos la parte democrática y hagamos la parte del imperialismo liso y llano. Entonces, esta es la cuestión que nosotros tenemos que visualizar. El imperialismo es fascismo. No hay imperialismo democrático. Hay una construcción que es el Estado de Derecho, que la clase obrera le impuso al imperialismo como una salida transitoria para desviar un proceso revolucionario que fue la lucha de la clase obrera a nivel mundial contra el fascismo. Esos son los últimos 70 años. A escala histórica no tiene entidad la ONU. Es una anécdota. No es la realización de la democracia en la aldea global. Nosotros somos antiglobalizadores. Nosotros no vemos que la globalización, el imperialismo lleve a la democracia y la soberanía popular. Consideramos que son antagónicos. Imperialismo democrático es un oxímoron, es una contradicción en el término. Es una construcción ideológica para que el pueblo crea que de la mano del imperialismo va a haber democracia. No, de la mano del imperialismo hay bombardeo en Medio Oriente, hay golpe de Estado en América Latina, hay fascismo en Estados Unidos, hay fascismo en Europa y probablemente por eso va a volar por los aires de la Unión Europea. ¿Se entiende? Entonces, esta es la cuestión del mundo en el que nos encontramos y las definiciones ideológicas que aportamos como partido. Y si decimos que Macri es dictadura, es porque le decimos al pueblo, este tipo va a la dictadura. Y no te confundas. Hay que salir a defender la democracia hoy porque mañana no existe. Por eso, muy bien la intervención del compañero Matías y la de Zaffaroni, que dijo, cuanto antes se vaya Macri mejor, porque no va a hacer menos daño. Incluso le digo de la propia institucionalidad. El tipo sigue endeudando el país. Esa deuda, ¿quién la paga después? Pues no, bueno, pues gobierna Juan Marino y lo arreglamos en 2 segundos. No lo arreglamos en 2 segundos. ¿Qué vamos a hacer? No la pagamos. Entonces todo el mundo va a decir, te invado. Una preocupación que había discutiendo con compañeros que me trasladaron. Ok, Venezuela, por ejemplo, aguanta los trapos igualmente porque no tiene el mundo en contra. Pero también paga deuda externa. ¿Se dan cuenta de las contradicciones? No es que uno elige si paga o no. A veces te pone el arma en la nuca. Entonces vamos a pagar. ¿Y quién paga? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Los Caputos, los Macri, todo lo que se beneficiaron con esto. Expropiamos todo, agarramos el patrimonio y se lo ponemos en la mesa al FMI. Los capitales les conviene eso, que el país que en realidad quiebre. Claro, bueno, ellos quieren que quebremos, lógico. Claro, pero ponerle que... Macri también, creo que primero le conviene, o quiere en todo caso, que el país quiebre. Claro. Lo que están buscando son políticas de vaciamiento de esa conciencia. Claro, ese plan. No es un plan que quieren llevar a cabo para mejorar a su modo el país, sino que no quieren que el país salga adelante, porque no les conviene. Lógico. A eso me refiero. De acuerdo. Bueno, por eso justamente, para ellos esto no es el fracaso, es el éxito. Ellos quieren mismo, esto. lo que están buscando es lo que está pasando. Totalmente. Y es un plan que les hace agua por todos lados, porque tampoco es que les está saliendo bien. Ellos querrían que su objetivo en realidad sería hacer todo esto y que encima la gente lo siga votando. Pero pasa que ya perdieron 30 puntos. Entonces no es que le está saliendo bien. Eso es que Durán Barba maneja a toda la gente, aunque algunos kirchneristas creen que hay que estudiar a Durán Barba, porque es un gran politólogo y no sé qué cosa. Y ahí también las medidas, puede ser, perdón. Sí. Estoy corrido por los compañeros de Neuquén que tienen que salir. Pero... No, digo las medidas, que hay una gran parte de la sociedad revanchista, como se ve hoy, y yo convivo también en la sociedad y lo hablo mucho, y me parece que el hecho de que funcionarios del gobierno anterior estén presos, detenidos, de manera arbitraria, sin el proceso debido, la gente está contenta, está bien, estos tipos están haciendo todo mal, pero metieron presos a esto, que se robaron todo. Y le están dando poder a la policía, que antes el chorro tenía la de ganar y la víctima era el policía. Entonces le dan a la gente, la consultora, bueno, tienen también a los medios hegemónicos, que el 90% está del lado de ellos, ¿no es cierto? Entonces, y muchos compran eso, de que por fin lo mataron a ese chorro, ese negro de mierda. Y hablamos de negros de mierda en una sociedad desigual. Entonces, juegan con eso, de que es un país, desgraciadamente hay una desigualdad enorme. Entonces no tienen políticas económicas que saquen al país adelante, pero la consuelan a la parte que les conviene en la sociedad, que son escuchadas por ellos, y les dan eso, les dan presos políticos, asesinatos por las espaldas,
hay gente que dice, por Santiago Maldonado, ¿qué estaba haciendo ahí? Un hippie, que esto y el otro, ¿qué hizo por la sociedad? ¿Por qué lo lloran? ¿Por qué no lloran? Porque la gente que realmente vale la pena. Es así, y hacen las comparaciones, matan a un policía y nadie dice nada, y matan a Santiago Maldonado y todos son Santiago Maldonado. O sea, pasó siempre en realidad. Y como no tienen políticas económicas que convenzan a la gran mayoría, hacen esto. El país se hunde, pero bueno, ellos meten presos a los ciclistas y matan gente por la espalda. Y muestran impunidad. Y bueno, entonces gran parte de la sociedad lo sostiene por eso, hasta que no dé más. Pero en realidad esto ya no da más. Claro. Bueno, ahí justamente está bueno ver las encuestas que salieron en página 12, que adjuntamos también a esta charla, que muestra cómo el gobierno de Macri pierde imagen positiva, no entre los que están de acuerdo con él, porque esos son los de la negativa, sino, al revés, perdón, entre los que están en contra, sino entre los que están a favor del gobierno. No es cierto que el núcleo macrista está blindado. Vieron que se habla de 3 tercios. Hay un tercio kirchnerista, un tercio macrista y un tercio independiente. Sería como algo así la idea. Bueno, el tercio macrista está cada vez más chiquito. Cada vez más chiquito. Crecen los indefinidos. Porque tampoco es que están creciendo los kirchneristas. Sí está creciendo Cristina en provincia de Buenos Aires, pues es el sector que más afecta al tarifazo. Pero fíjense qué interesante este proceso político donde el macrismo se reduce su base de apoyo. Por lo cual, Durán Barba no puede blindar un gobierno que se enfrenta constantemente a la carestía popular. El pueblo no es boludo. Y el pueblo por eso mostró en sus organizaciones la conciencia de clase que tienen sus cuadros. Por lo cual hubo una vanguardia que protagonizó de 300.000 personas la manifestación del 14 y 18 de diciembre y hubo cacerolazo de 3 días consecutivos llevando adelante lo que nosotros vemos como un levantamiento popular, un segundo argentinazo, lo que está en discusión, la proyección que se abre, y esa conciencia la vamos a desarrollar como partido político. Entonces, por estas razones, nosotros decimos Macri dictadura y por eso nuestra campaña, y esto de la resistencia peronista, es contra este gobierno democratizante que podría asemejarse con los desarrollistas que les gusta, de un Ilia y un Frondizi, que te dicen te abro la urna pero te proscribo el peronismo. Entonces, eso es dictadura. Ilia y Frondizi son golpismo gorila y dictadura y son una vergüenza para el radicalismo. No son un orgullo. Vergüenza esos gobiernos gorilas que proscribieron el peronismo durante 18 años en este país. Y ahí estaban aplaudiendo. Así que muy bueno que haya radicales como Leopoldo Moró que se oponen a la dictadura macrista. Y queremos que haya cada vez más zurdos como Juan Marino que digan abajo la dictadura macrista. Bueno, en tercer lugar está el debate de los zurdos, lo que le acabo de mencionar, que es el debate de, bueno, vamos a discutir qué hizo la izquierda entonces con la resistencia peronista. Acá vamos a ubicar temporalmente a la resistencia, dijimos del 55 al 73. Para decir de alguna manera, vamos a ser rápido. Entonces ahí tenés los años de la resistencia peronista. Entonces, en esos 18 años, ¿no? de proscripción, 5 más 3, 8. Entonces, esos 18 años, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvimos? ¿Cómo fue la lucha? Bueno, lo primero que tenemos que ubicar es qué pasó antes, ¿no? Para arrancar la resistencia. Y ahí hay una primera idea que creo que es fundamental, que tenemos que aclarar, sobre cuál fue la estrategia de la izquierda de nuestro país en el periodo pre-golpe, ¿no? Antes de la resistencia. Para resumir, y esta es la idea más importante que tenemos que ubicar, el fenómeno que ordena a la izquierda en el periodo previo es la Segunda Guerra Mundial. Ese es el fenómeno esencial. Tenemos una izquierda que se desarrolla en los 30 y que es muy importante. De hecho, se cumplieron los 100 años del Partido Comunista. Fue un periodo promisorio para la izquierda. Los gremios eran rojos, por lo cual esto es así. Anarquistas, socialistas, comunistas. Todo un periodo de construcción del movimiento obrero, donde la Argentina incluso tiene un periodo muy importante donde funda el primer partido socialista de América Latina, o uno de los primeros, con el Partido Socialista en 1896. 1896 el primer partido, programa que según dicen algunos fue aprobado por Engels, o sea que tenemos la venia de arriba, nos dice Fede, bueno sí, vaya para adelante con ese programa, y tiene algunos temas, pero en el asunto vamos, y correspondencia en ese mismo con el padre de Liebknecht, con el diputado Liebknecht, el padre no con Karl Liebknecht, sino Wilhelm Liebknecht, que fue diputado del Reichstag. Es un diputado alemán de la izquierda socialdemócrata que se hablaba con el grupo Borgwars, acá de Germana B. Ali, Germana B. Alemán,
que era un intelectual argentino que tenía vínculos con la izquierda europea. Entonces, una Argentina que estaba en la primera hora. De hecho, por ejemplo, tuvimos congreso de la Segunda Internacional Socialista con Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista Argentino, que compartía el congreso con Lenin, que era la socialdemocracia rusa. Claro, todo a la misma fecha. Uno dice el quehacer de Lenin, 1903, suena que era algo que no pasaba en contemporáneo, pero al mismo tiempo había un partido socialista en Argentina. 1896, 1903, Partido Socialdemócrata Ruso creo que se funda en 1898, creo que incluso hasta nos fundamos primero, los socialistas argentinos que los rusos. Después ellos llegaron más rápido a la revolución. Habrá que discutir cómo fue. Pero esta es la idea núcleo. Alicia Moro de Justo. ¿Cómo? Alicia Moro de Justo. Una dirigente muy importante que participaba de los congresos feministas y que organizó acá. Y fue espectacular. ¿Cómo? Era la mujer de Juan B. Justo. Sí, sí. No por las fechas. Sí, entiendo que sí, que era. Estoy diciendo bien, ¿no? Alicia Moro Justo entiendo que era la pareja de Justo. Yo me acuerdo de ella. Me parece que sí. Bueno, pero, mirá. Bueno, pero fíjate, ahí está, un socialismo que era feminista, obrero, clasista, que luchaba en contacto con la Segunda Internacional, todo un desarrollo importante. ¿Y qué pasó después ahí? ¿Qué pasó? Bueno, la Primera Guerra Mundial lo partió el medio. La bancarrota de la Segunda Internacional, el texto que hablaba el compañero Juan Marino antes. A partir de eso se rompe y surge el Partido Comunista Internacionalista, que era la primera denominación, o el Partido Obrero Internacionalista, Partido Socialista Internacionalista era el nombre, que tenía el PC en un primer momento. Tenemos a Peñarol, un tipo que fue concejal, uno de los primeros concejales de América Latina, la izquierda con un peso electoral. ¿Qué me decís, izquierda marginal? Teníamos concejales ya, en paralelo a la Revolución Rusa, algo importante. Tuvimos a Alfredo Palacio, diputado socialista primero de América Latina también. Entonces la izquierda argentina no es cualquier izquierda, es una izquierda que movía. Y esa izquierda se organiza, se bolcheviza, ahora el término se denomina Partido Comunista. Y ahí surge en 1918, por eso se cumple el centenario ahora. ¿Y qué significaba ponerse comunista? Significaba bancamos la Revolución Rusa. Acá hubo marchas en Argentina apoyando la Revolución Rusa en contemporáneo. ¿Se entiende? ¿Se imaginan a la 9 de julio marchando diciendo viva la Revolución Rusa? Bandera roja. Bandera roja, claro. Acá hubo combates callejeros contra los fachos. Los fascistas organizaban actos en el Gran Rex y los comunistas y los anarquistas marchaban para reventarle los actos. Eso pasaba en Argentina. O sea que un movimiento obrero vital, internacionalista. Acá el 1 de mayo se cantó en 4 idiomas. ¿Se entiende? Emigrados de la Comuna de París, un proletariado formado, de lucha, con recorrido. No es un proletariado virgen, ¿se entiende? Un proletariado, ¿qué expresión fea? Un proletariado sin experiencia, ¿se entiende? Entonces, un proletariado que venía curtido por toda esta experiencia internacionalista. Entonces, esa es la clase obrera argentina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como dije recién, el socialismo yendo a las huestes de la Primera Guerra Mundial. Primer descrédito. ¿Sobreviven a ese descrédito los socialistas? Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque tuvieron una política, y fíjense que esto es muy interesante, tuvieron una política de participación electoral que les permitió tener una primacía frente a los anarquistas. Y esto es una cosa que es llamativa para pensarlo políticamente. Porque ¿cuál era la política que tenía el radicalismo en ese momento? Ahora el radicalismo está tan en contra que queremos echar a Macri. El insurreccionalismo. El radicalismo del bueno, el de Alem, el de la Revolución del Parque, iba a los tiros contra la oligarquía que hacía fraude electoral. Fíjense qué loco, ¿no? A los radicales que dicen, golpista, golpista. Papá, ¿vos sabés quiénes eran los radicales? Los que iban enfierrados en contra de la oligarquía. Tendría que acordarte de eso, ¿no? Entonces esta es la memoria histórica. Y hoy en día hay toda una campaña muy interesante sobre Venezuela, donde dicen que no hay que ir a las elecciones y que participar de la elección en Venezuela es ser cómplice. Él escuchaba eso y decía, me acuerdo de Alem, che. Me acuerdo de la misma discusión. Y el socialismo, por medio de esa participación electoral, logró pasar un montón de legislación obrera que le dio prestigio al movimiento obrero. ¿Se entiende? Un debate interesante, digo. El anarquismo terminó encontrando un techo porque se negó a la organización política de la clase obrera. Ese fue el techo del anarquismo, ¿no? El 9º y 5º Congreso de la Fora. Entonces, ahí hay un asunto. Decimos que el movimiento obrero quiere echar a Macri. Macanudo, ¿el movimiento obrero quiere gobernar? ¿Sí? ¿O quiere echar a Macri que venga cualquier otro representante de la derecha? O incluso que venga una variante peronista. ¿El peronismo es una variante de la clase obrera? Entonces, bueno, ahí hay un debate político muy interesante. Porque el peronismo, la primera elección que ganó,
la ganó con un partido de la clase obrera, que era el Partido Laborista, con el partido de Cipriano Reyes y de mi abuelo. Bueno, me emocioné. Bueno, que fue parte de los delegados, Marcelino Armenteros, que fue parte de los delegados peronistas que organizaron el 17 de octubre. Entonces la CGT convoca a organizar un instrumento político, el Partido Laborista, porque el movimiento obrero decía, Perón es nuestro candidato. Perón llega al gobierno, cuando llega al gobierno revienta el Partido Laborista. Y surge el Partido Peronista, y luego lo que será, el 53, 52, no me acuerdo bien el año, el Partido Justicialista, que nunca hizo el 17 de octubre, que nada tiene que ver con el 17 de octubre, el Partido Justicialista. El Partido Justicialista se armó desde el gobierno para disciplinar al movimiento obrero que estaba saliendo a protestar contra Perón. El movimiento obrero que bancó a Perón contra el golpe, la resistencia peronista primera, digamos, que duró un par de días, del 14 al 17 de octubre, fue un movimiento obrero comunista, socialista, independiente y sindicalista. Vino a parar el movimiento obrero. ¿Cómo? Vino a parar el movimiento obrero. Claro, exactamente. Que se verticalicen con él. Claro. Perón no convocó al 17 de octubre. El movimiento obrero convocó el 17 de octubre para que vuelva Perón. De hecho están las cartas que le mandó Evita, que decía, bueno, nos vamos a ir a cultivar papa en San Juan, tengo una quinta, vamos a estar ahí, me retiro de la política. Más o menos como Chávez en el 2002. Decía, bueno, ya está, firmé la renuncia, me voy. Y después dijo, no te vas a ningún lado, vos te quedás acá gobernando. Entonces fíjense qué interesante esta lucha política, porque el movimiento obrero fue a la huelga general y Perón el 17 de octubre dio un discurso diciendo, mañana hagamos el paro, en paz, en casa, todo tranquilo, y después volvemos a laburar y todo tranquilo. Ese es el discurso del 17 de octubre. Es para pacificar la huelga general que iba a hacerse el 18. El 17 fue un día antes de la huelga. ¿Se entiende? Entonces, esa es una imagen muy interesante para ubicar. ¿Y después dónde se ubica esta izquierda con el gobierno peronista? Se ubica en la reacción. La izquierda es una vergüenza la política que tiene, nos da asco. Y si nos decimos izquierda es a pesar de esta gente, porque no tenemos nada que ver con Américo Scioldi y con Vittorio Codovilla, dos porquerías infames, uno del Partido Comunista y uno del Partido Socialista, repudiados incluso por el propio Partido Socialista y el Partido Comunista a posteriori. Hubo críticas diciendo fue una basura eso, que llevó al comunismo y al socialismo a estar abrazado con la Embajada de Estados Unidos, con Braden, diciendo que en Argentina teníamos un gobierno fascista, que era el de Perón. Entonces para reventar a Perón teníamos juntarnos con los yanquis. Y esto es literal, ¿eh? Luego del 17 de octubre, el PC y el PS no solo estaban en contra del gobierno de Perón, que es legítimo, pero uno puede decir, bueno, hay cuestiones que el movimiento obrero no se siente representado en el peronismo, hay cosas donde queremos ir más allá del capital, y hay otros que defienden el capital. Hay uno que hace el chiste que combatiendo el capital significa combatiendo el libro, combatiendo el capital de Marx, no combatiendo el capital físico. Está la frase de Cristina, que también es conocida, que dice, si nosotros fuésemos combatiendo el capital seríamos el Partido Comunista, no seríamos peronistas. Nosotros somos peronistas, no somos comunistas. Cristina, textual, en una entrevista con Leuco, la pueden buscar, donde explica por qué estaba cercana a Cavallo. Bueno, fantástico. Entonces, hubo otros peronistas que decían un peronista no vota a Cavallo, como Juliana Marino. Cristina tenía otra política, la tía de Juan. Entonces, Cristina tenía otra política, decía vamos con Cavallo. Ah, mirá qué bien. Bueno, entonces, esta es la discusión, se entiende que hay que visualizar. El Partido Comunista y el Partido Socialista, incluso el Partido Socialista tenía la Sociedad de Fomento Obrera, ¿vieron que discutíamos lo de la producción? Hay edificios que armó el Partido Socialista en Argentina, cooperativa de laburo textiles gigantes, era un monstruo el Partido Socialista argentino, era inmenso, gigante. ¿Y qué fue lo que pasó durante el gobierno de Perón? Se dividieron y surgió un socialismo distinto, que era el Partido Socialista de la Revolución Nacional, Partido Socialista RN, que recuperó la sede histórica que quedaba en la calle Irigoyen, no me acuerdo la altura ahora, armaron un acto y dijeron el socialismo está acá y el socialismo es obrero y no es gorila. ¡Qué lindo! Que aplauden. Bueno, y ese partido armó uno que se llamaba Dickmann, Adolfo Dickmann, que se juntó con, ¿cómo se llama? Con Perón, y Perón le dijo, sí, te pongo Tarasca, hacelo. Porque necesitamos una izquierda que banque al gobierno peronista. Y se armó. Y dentro de ese partido, ¿quién estaba? Abelardo Ramos, un dirigente trotskista, el Colo Ramos, que luego armó el FIP, el Frente de Izquierda Popular, que fue votado por Cristina. Cristina no votó con la boleta del PJ Perón, la votó con la boleta trotskista del Colorado Ramos, lo dijo públicamente, así que dolor para el PJ y orgullo para los trotskistas. Estaba también, ¿cómo se llama? Moreno, Nahuel Moreno, en su etapa peronista, luego de haber sido un gorila brutal que dijo que el 17 de octubre marchaba lo más podrido de la sociedad, policías, narcos,
prostitutas ponía en la lista de cosas malas, bueno, toda una cosa agraviante sobre la movilización popular. Después se metió al Partido Socialista de la Revolución Nacional. Fantástico. Bueno, y esta izquierda, el Partido Socialista de la Revolución Nacional, es muy importante como un antecedente para poder leerlo, porque era una izquierda legal y no gorila. Era una izquierda que decía, bueno, vamos a discutir cómo construimos una izquierda antigorila. ¿Se entiende? Y es un antecedente muy importante, fue el cisma del Partido Socialista. Lo mismo que después pasó con el Partido Comunista. El Partido Comunista tuvo un cisma muy importante, que fue en los 70, más adelante, que tenía que ver con qué proceso. De igual manera que el Partido Socialista se parte, y también lo mismo el trotskismo de alguna forma, con lo que fue la constitución de la Revolución Boliviana como eje continental. ¿Cuándo fue la Revolución Boliviana? Abril de 52, ¿cuándo se funda el PCRN? En el 52, ¿qué fue lo que pasó? Los muchachos vieron que en Bolivia, al lado, el nacionalismo burgués podía armar a los obreros contra la derecha fascista. Entonces dijeron, opa, mira, se puede hacer la revolución con los nacionalistas. Mira qué loco, mira qué simpático. Después hubo otro cisma que se llamó Revolución Cubana, 7 años después, en el 59. ¿Y qué pasó? ¿El Partido Comunista con quién estaba? Con Batista. El Partido Comunista fue funcionario, ministros de Batista. ¿Se entiende? Y de repente vino Fidel Castro y le dijo, hola, ¿cómo te va? No, Batista no. La revolución va en el sentido contrario, macho. Macho otra vez, qué palabra. Bueno, la revolución en el sentido contrario. ¿Se entiende? Va para el otro lado. No es para donde vos vas. Estás exactamente al revés de la historia de la humanidad. ¿Se entiende? Incluso el Partido Comunista y Socialista llegaron a la infamia, luego del 17 de octubre, Perón, ¿qué dice cuando entra? Le dice a Farrell, bueno, mi amigo, vamos a convocar elecciones y que el pueblo defina. Si la gente quiere la Unión Democrática y ser colonia, que se vote. Si la gente quiere ser patria liberada, que vote. Y se convoca elecciones para febrero del 46. Fue el 17 de octubre del 45. ¿Qué es lo que pasa en esa elección? Perón dice, vamos a profundizar. Perón desde el gobierno saca el aguinaldo. Pone el aguinaldo. Por primera vez el gobierno toma una medida de reconocer el 13º salario. ¿Qué dice el Partido Comunista? El 13º salario es demagogia fascista. Demagogia fascista, porque el aparato productivo no puede bancar un aguinaldo. Entonces lo que va a terminar haciendo es de financiar a la industria nacional. Fantástico. Pero bueno, ¿en un partido de la clase obrera o de los patrones? ¿Con quién estás? ¿Se entiende? Entonces el Partido Comunista diciendo hay contra el aguinaldo. Delirante. ¿Se entiende? Después discuten, bueno, vamos a discutir el tema de las vacaciones. En contra. Lo mismo. ¿Se entiende? Medidas demagógicas de la dictadura para ganar la elección. ¿Y qué propone el Partido Comunista y el Partido Socialista para terminar con Perón? Que invada Estados Unidos. ¿Qué invada Estados Unidos? ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en el 45 también? Terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue el desembarco en Normandía. Entonces los muchachos tenían la mente inflamada, ¿no? Decían, bueno, como desembarcamos en Alemania y liberamos a Alemania de los nazis, hay que desembarcar en el Riachuelo y terminar con el Tercer Reich que se trasladó a Argentina. Brillante la izquierda argentina. Proponer una invasión yanqui en Argentina y vamos a la urna. A ver si la gente vota a favor de invadir Argentina. Pero claro, uno suena, ¿cómo alguien de izquierda va a decir que Estados Unidos invade Argentina? Claro, ellos venían con la idea de el trapo rojo en el Reichstag a partir de que los yanquis desembarcan en Normandía. Entonces los liberadores de la humanidad, los yanquis, van a liberarnos del neutralista, pues la política de Perón era neutral en la Segunda Guerra, entonces le dicen cómplice de los nazis. Vamos a terminar con el cómplice de los nazis en Argentina. ¿Se entiende la idea? Entonces, esta es la cuestión. Esa es la izquierda argentina que después el movimiento obrero repudia y por eso se siente representada en el peronismo. Y Cipriano Reyes, que fue uno de los organizadores del 7 de octubre, el que lo hizo realmente, ¿no? Escribe que arman el Partido Laborista a partir de esta comprensión, que el sindicalismo no podía haberse representado en una izquierda que decía que Estados Unidos invade Argentina, que decía que el aguinaldo era demagogia fascista. Imposible ser de izquierda en ese momento. Imposible, ¿se entiende? Y eso es el Partido Comunista. Esto es lo que reivindica el Partido Comunista Congreso Extraordinario, el PCCE, que dice que Codovila fue un gran constructor de la izquierda en la Argentina. Y lo reivindicó ahora en un artículo por los 100 años del PC. ¿Usted puede reivindicar a un tipo que hace esto? Y un tipo aparte que murió diciendo, estuvo bien lo que hice, ¿eh? No, que después, bueno, la gente aprende, crece, se da cuenta que fue cualquiera. Codovila dijo, vamos con esa. Codovila es la expresión de la subordinación de la izquierda argentina al imperialismo yanqui. Es infame. Es algo que nosotros repudiamos y lo cual queremos que nunca nadie más en este país se acuerde de su nombre. Si se lo olvida, mejor.
Y si se lo recuerda es para no ser como él. ¿Me entiendes? Así de fácil. Por lo cual, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, cuando reivindica a Codovila, nos está anticipando una traición, no una promesa de lealtad a la clase obrera. El que reivindica a Codovila, desconfía. Desconfía. Porque Codovila no es el estalinismo en el peronismo. Codovila es el imperialismo yanqui invadiendo Argentina. Es lo más gorila de la izquierda, recalcitrante y gorila que pueda haber. ¿Qué hacía Moreno en esa época? ¿Dónde? Voy a 8:30, trato de terminar. ¿Dónde estaba Moreno? Que Moreno se adjudica la lucha contra el golpe gorila en el 55. Bueno, Moreno, en su etapa GOR, Grupo Obrero Revolucionario, se llamaba, de Avellaneda, decía que nosotros teníamos que tener una política como izquierda de llamada a romper a los partidos obreros con el Frente Popular. ¿Qué significaba esto? La política de la izquierda en Argentina tenía que ser que el PC y el PS rompan con la Embajada de Estados Unidos. Y a partir de ahí, armar un frente obrero contra el peronismo. Esa es la política de Moreno. Miren qué simpático. Ahora, yo les hago una pregunta. Si tenemos una izquierda que a nivel mundial traiciona la revolución, ataca a la clase obrera que se opone a la invasión yanqui de Europa, la que quiere hacer la revolución obrera de la Segunda Guerra Mundial, no el imperialismo democrático. Si tenés una izquierda que apoya eso y un movimiento obrero que va a contramano, ¿había que ir a rescatar al PC y al PS o había que hundirlos? ¿Dónde estaba el movimiento obrero que la izquierda revolucionaria tenía que rescatar? ¿En la fila de la Unión Democrática o en la fila del peronismo? ¿Dónde estaba el movimiento obrero nuestro? En la fila del peronismo, claramente, no en la fila de la Unión Democrática. El PC y el PS, cuando se colocan bajo la dirección de Estados Unidos, ya no tienen nada que ver con la clase obrera. Entonces nosotros por eso tenemos que habernos colocado en el campo contrario. Y por eso el partido piquetero dice: nosotros votamos a Perón en el 46, sin ningún tipo de lugar a dudas. Después discutimos si había que entrar al Partido Laborista o no. Después lo discutimos, eso es un debate más complejo. Pero que había que poner el voto, no hay ninguna duda. Entonces, eso es una delimitación de principios históricas para poder visualizar esta discusión. ¿Entiendes? ¿De qué lado de la trinchera nos ubicamos? Y en segundo lugar, un debate sobre el posadismo. Porque al mismo tiempo hubo otra izquierda y Abelardo Ramos. Hubo una izquierda, que era la de Abelardo Ramos, que decía que el peronismo era un frente antiimperialista. Esto es Abelardo Ramos. Y decía que por lo tanto había un frente entre la clase obrera y la burguesía del peronismo. ¿Se entiende? Entonces están los obreros, como Cipriano Reyes, y están los burgueses como... ¿Quién estaba en contra de Patrón Costa? Bueno, no sé. Patrón Costa era como el máximo dirigente de la Unión Democrática de la reacción ruralista, oligárquica de Tucumán. Entonces, bueno, ponele que había algún burgués, progre, no sé qué cosa, que estaba del lado de Perón. Entonces, ahí hay un frente antiimperialista, decía. ¿Cuál es la confusión acá? Y nosotros que somos la izquierda que banca el frente antiimperialista, la limitación que queremos dejar así tajante, marcada. No es un partido un frente antiimperialista. No es un partido un frente antiimperialista. Y eso, uno lo escucha y dice, qué simpático, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tanta fijación con las palabritas? ¿No? Por la siguiente razón. Un partido es una organización de combate, un frente estratégico, con un plan. Un frente es una unidad circunstancial frente a un tercero. Y la realidad es que la clase obrera se hizo marxista, y somos marxistas, porque sufrimos la traición de la burguesía republicana en Europa, que transó con los reyes y nos mandó a la hoguera. Si nosotros somos del trapo rojo, es porque nos acordamos de los obreros de París, que resistieron heroicos contra el ejército alemán de Bismarck, que tanto le gustaba a Perón. A nosotros no nos gusta Bismarck, nosotros somos de la Comuna de París, ¿sí? Entonces, lo de la Comuna de París, le bancamos los trapos luchando contra la invasión alemana de Francia, y la burguesía francesa nos cagó. Se rajó de París, dijo: hagan ustedes lo que quieran, muchachos, nos vamos todos para Versalles, dejamos en banda, hagan ustedes lo que les parezca. Y lo peor, los detenidos franceses por Alemania los liberaron para matarnos. Entonces hubo soldados franceses detenidos por Bismarck que levantaron sus armas contra sus compañeros, contra sus compatriotas. Fueron a fusilar obreros parisinos. Y entonces acá tuvimos 30.000 desaparecidos. Bueno, también tuvimos 30.000 fusilados en la Comuna de París. Un mar de sangre fue Francia, por responsabilidad de una burguesía cobarde, una burguesía capituladora, que hasta el día de hoy tolera que en Europa haya reyes. Hasta el día de hoy hay reyes. Y es un asco eso. Nosotros le queremos cortar la cabeza a los reyes. Por eso queremos echar a Macri.
Ahí aplaudo. Bueno. Entonces eso es la burguesía. Eso es la burguesía. No nos olvidamos, y por eso el trapo es rojo, porque se tiñó con sangre la tricolora francesa. Entonces la burguesía es eso. Entonces, ¿cómo vamos a tener un partido común con eso? Lo trajo el rey de España. Lo trajo el rey de España. También en Argentina, la burguesía argentina celebró los 100 años de la independencia. Le pidió perdón también. Claro, pero esto es un antecedente del cipallismo de la burguesía criolla. En 2010 tuvimos un bicentenario acá que reivindicó la independencia. Cuando Macri gobernó, dijo perdón por haber hecho la independencia. En 1910 tuvimos un centenario donde lo que hizo la burguesía argentina fue convocar a la infanta para pedirle, Carlota, para pedirle la reconciliación en el monumento a los españoles, diciendo vamos a unirnos de vuelta con la madre patria, y a los anarquistas encarcelados por levantarse en contra. Había una cosa que se llamaba ¿cómo se llama? El Siberia argentino, que era un barco que detenía a los anarquistas y se los llevaba para la Patagonia, a Ushuaia, directamente a todos los anarquistas, por haberse rebelado en el centenario diciendo no queremos volver a ser colonia de España. Un genocidio. Claro, bueno. Entonces eso es la burguesía argentina, ¿se entiende? Entonces, ¿vamos a armar un partido con la burguesía argentina? No, no vamos a armar un partido. Aparte somos troscos nosotros, estamos forjados por la tradición de la Revolución China. A nosotros nos usaban de combustible de locomotora, el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino. Nos metían en vez de carbón, obreros, al horno. ¿Se entiende? Entonces nosotros no nos confundimos quién es la burguesía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un frente. ¿Por qué? Porque también sabemos lo que es el imperialismo. ¿Se entiende? Entonces vamos a armar un frente, no un partido. Cuando Abelardo Ramos se olvida de esta diferencia, no solo se olvida de la experiencia de la Revolución China, que fue contemporánea, del 49, no solamente se olvida de la Revolución Rusa, con la burguesía bancando el imperialismo francés, de la guerra imperialista, no solo se olvida de la burguesía argentina y todos sus efectos, sino que, como señalé recién, sino que se está olvidando de la construcción misma del partido, el partido de la clase obrera. La clase obrera tiene que estar organizada de manera autónoma de la clase capitalista autóctona. Autónoma, ¿por qué? Porque del peronismo sale la AAA, y eso no es una circunstancia de la vida, eso es una fatalidad del antagonismo de clase. ¿Se entiende? Entonces, esta es la idea estructural. Esta es la idea estructural, y por eso nosotros establecemos una delimitación fortísima con esta idea de que adentro del peronismo ya hay un partido obrero conformado. No, hay que construir un partido obrero delimitado, un partido piquetero, un partido independiente del nacionalismo burgués. ¿Por qué? Porque con el kirchnerismo vamos a combatir contra Macri, pero cuando seamos gobierno vamos a tener que ajustar cuentas, porque el 82% se vota, Cristina, porque el impuesto a la ganancia se elimina, Cristina. Porque el derecho al aborto se va a votar, y no le vamos a echar la culpa a las mujeres por no haber marchado más, como está haciendo ahora Di Tulio, que dice que no se aprobó en el gobierno de Cristina porque no hubo mujeres que lo pidieran más. ¿Qué dice ese razonamiento? Si ya sos gobierno, o está diciendo que no gobernás. Lo dijo Boudou, Di Tulio. Boudou, cuando hizo el balance del ANSES, ¿qué dijo? ¿Por qué fuimos y estatizamos las FJP? Porque éramos gobierno, y un gobierno tiene que tener vocación, épica, decisión, coraje. Lógico, la medida más trotskista del kirchnerismo fue la estatización de las FJP. Boudou es el más trotskista de los kirchneristas. Y por eso le puso a León a su hijo. Y por eso le puso a León a su hijo. Y lo digo de vuelta. Y por eso le puso León a su hijo y al otro Simón. Muy bien. Es un frente anti-Macri. Es un frente antiimperialista su familia. Incluso es latinoamericanista, porque la compañera es mexicana. Entonces, muy bueno. Entonces, ¿se entiende el debate? ¿Se entiende? Entonces, es eso. No es un frente antiimperialista el peronismo. No, no lo es. No es. Es un movimiento nacionalista burgués. Sí, eso sí. Burgués, nacionalista, las dos. Entonces, esta es la cuestión. ¿Se entiende? Por eso hay que amarse independiente. Y por último, el posadismo, que es el que más simpático nos cae. Voy a confesar algo a la cámara. El otro día me saqué una foto con el hijo de Posadas, de hecho, que es un compañero que está en Miles, por lo cual compartimos frente con el posadismo hoy, les comento. Hay otros troscos que bancamos la lucha anti-Macri y que estamos de frente. De hecho, podríamos ser justos tal vez y decir que el Encuentro Popular está el Partido Piquetero, el Partido Comunista, Miles, y también el POR-T, el POR trotskista, el POR Masas. Ellos forman parte del frente. Pues bueno, es una organización menor, no tiene tanta fisonomía, y se pone como en la lista de las otras 20 organizaciones que apoyan. Pero es verdad que están. Nosotros, como estamos jugando la interna trosca,
está bueno mencionar que hay otros troscos que estamos en el frente anti-Macri. Entonces, ¿cuál es la discusión con los compañeros? Fíjense que es interesante. Ellos dicen, se puede radicalizar el peronismo. Se puede radicalizar el peronismo. Y ahí entramos en una historia hermosa, que es la historia de esta charla. Y arranca ahora. Bueno, pero ¿por qué digo esto que es interesante? ¿Por qué? Porque no son gente que habla de un librito, El posadismo tiene una trayectoria de lucha muy importante en este país. Vamos a ubicarnos un poco. Primero, lo más importante es que le hicieron imposible la vida a Moreno. Eso es muy importante. Entonces me caen re bien, ya de entrada. Si decimos que Moreno era el que estaba con la Unión Democrática, Posadas sería el troco que estaba con Perón, para resumir. Moreno le decía a Posadas que era un agente ideológico del peronismo en la fila del trotskismo. Entonces me cae bien. Entonces, ahora, ¿qué cosa decía, por ejemplo, Posadas, que hacía un poquito de mambo? Para poder caracterizar un poco las cosas. Cuando Perón intervenía un gremio y reventaba una comisión interna peronista, una comisión interna comunista, ¿qué es lo que decía Posadas? Muy bien, gracias Perón por intervenir. ¿Por qué? Porque está liberando al movimiento obrero del comunismo y el socialismo que transan con Estados Unidos. Aguante reventar las comisiones internas comunistas. Te fuiste de mambo, Posadas. Ahí ya te pasaste para otro lado. Eso no, ¿se entiende? Entonces, hay una discusión para ver. Porque estratégicamente, ¿qué es lo que tenían claro Posadas y dónde la pifiaba? Tenían claro una idea, que era que hay que estar con el nacionalismo contra el imperialismo. No es casualidad. Él tuvo una participación también en lo que fue el proceso boliviano. Ahora, ¿dónde la pifiaba? En que el nacionalismo no se iba a radicar ilimitadamente. No había una radicalización ilimitada hacia izquierda. No era que, como decía Posadas, el nacionalismo burgués se iba a transformar en el Partido Obrero. No, iba a haber un combate. Y eso lo vio Lora en Bolivia, y por eso nosotros somos el palo de Lora, que decíamos, ojo con el MNR, el movimiento nacionalista revolucionario, ¿escucharon? Paren la oreja. Nacionalista revolucionario, que hizo una revolución en el 52 y que dirigiendo al movimiento obrero, reventó al ejército gorila a dinamitazos. Ojo, que revienten al ejército no es igual a que hagan la revolución. Porque la revolución no es solamente un choque físico con el aparato burocrático militar, es un proceso donde la clase obrera se erige a nivel mundial como una alternativa frente al imperialismo. Y esta gente del MNR tuvo mucho coraje, mucha disposición y mucha capacidad para derrotar al gorilaje en la calle, como si en el 55 la clase obrera peronista hubiese reventado a Aramburu. No solo lograron eso, el ala obrera del MNR. El ala obrera del MNR con Lechina al frente, también vale destacar como Cipriano Reyes y Perón para dar la analogía, sino que cuando llegan al gobierno empiezan a limitar el proceso y toman las demandas de manera parcial. Y esto termina 10 años después, en el 66, con el MNR apoyando el aplastamiento militar de un levantamiento minero a fuego en la masacre de la mina siglo XXI y otra más, siglo XX y otra más, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Uncía en Yayagua. Entonces la historia del proletariado minero boliviano es muy ilustrativo para entender la relación entre la izquierda y el nacionalismo. Para los que dicen, che, pero esto de que la izquierda se junta con el nacionalismo y derrota a la derecha, ¿dónde pasó? No existe, vos estás flasheando. Escuchame, compañere, en América Latina, en Bolivia hicimos la revolución juntos. ¿Qué estamos hablando? Fuimos juntos a Dinamitacio y reventamos la oligarquía. En Cuba, fuimos en Sierra Maestra bajo la dirección del comandante Che Guevara, el Partido Comunista, los trotskistas posadistas que estaban en Cuba, los trotskistas en la Revolución Cubana, con los socialistas, con los sindicalistas, todos juntos bajo la dirección del Che a reventar a Batista. Eso pasó. Es la historia de nuestra América. ¿Cómo vas a recortarla y olvidarte? Por eso la TPR de un primer momento dijo el Frente Antimacri puede pasar. Y fue un debate interno que tuvimos. ¿Puede pasar o no? Y está pasando. Porque es la historia de América Latina. Después está la otra historia, que es la de 73. Con Perón volviendo y armando la AAA. Que a uno lo deja medio que temita. Pero son las dos cosas, ¿verdad? No es una verdad y la otra mentira. ¿Se entiende? Entonces ahí es la delimitación que tenemos con Posadas. La idea de que el nacionalismo se puede radicalizar y eventualmente terminar sustituyendo al partido de la clase obrera. No es cierto. ¿El nacionalismo puede hacer revoluciones? Sí. Y también las ahoga. Y también las destruye. ¿Se entiende? Entonces esta es la conclusión estratégica. Y como trotskistas, que defendemos la revolución permanente, decimos solo la clase obrera puede llegar al final del proceso revolucionario. Fíjense una cosita más.
China. ¿Por qué los maoístas no están adentro del peronismo? ¿Por qué? Porque si uno tuviese que decir quién debería estar dentro del peronismo, y los maoístas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué los maoístas? Y porque son una organización que tiene bien en claro el debate de que el nacionalismo burgués es distinto al imperialismo. Si hay una cosa que le puede reconocer formalmente, es eso, teóricamente. Ahora, ¿de dónde viene eso? De la experiencia de la Revolución China. ¿Se entiende? ¿Y qué pasó en la Revolución China? No solamente que hubo un frente único contra los japoneses, que eran la expresión de los alemanes, de los nazis, en el Extremo Oriente, sino que también hubo un combate, no solamente antes de la Segunda Guerra Mundial, el proceso que se dio desde el 21 hasta el 39, no solamente hubo un periodo de largos años, de décadas donde nos estuvimos dando comunista y nacionalista, sino que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45, tuvimos 4 años de guerra civil entre nacionalistas y comunistas, que concluye con la Revolución del 49. ¿Se entiende? Entonces los maoístas tienen claro una idea. Nos juntamos con los nacionalistas contra el imperialismo y con los nacionalistas tenemos que tener un armado separado porque esto nos la dan. ¿Se entiende? Está muy bien. Por eso yo digo siempre medio joda que la TPR la puedo definir como maoísta de izquierda o trotskista de derecha. Como a vos te guste. La podés ver, ¿entendés? De las dos formas. ¿Por qué? Maoísta de izquierda, porque no nos comemos el verso maoísta de que la burguesía nacional siempre va contra el imperialismo. Falso. Por algo el PCR votó a Menem y nosotros no. ¿Se entiende? Para resumirlo. ¿Y trotskista de derecha por qué? Porque hoy hay una mayoría de trotskistas que nos hace pensar que la burguesía nacional es igual al imperialismo. Y eso es falso. El trotskismo no piensa eso. Pero tenemos un derrotero en el trotskismo, cuyo principal responsable es Nahuel Moreno, que nos vende ese pescado podrido. ¿Se entiende? Y que ahora últimamente lo está vendiendo el Partido Obrero. Cuando todo el Partido Obrero, toda su trayectoria política, bajo el calor de la Revolución Cubana, era el Frente Único Antiimperialista. La del Che. Qué lindo y qué cerca estaría el futuro si fuésemos capaces de unirnos, decía el Che. Qué lindo sería si nos unimos comunistas, socialistas y peronistas y nos damos cuenta que la única actitud que cabe frente a la historia es con los monopolios o contra los monopolios. Carta del Che Guevara a los argentinos de 1965. Aguante el Che Guevara. Entonces esta es la discusión. Bueno, y esta sería la diferencia que tenemos con el compañero Posadas. Nos gusta, lo queremos, está todo bien, aguante que hizo la Revolución Cubana, aguante que no estuvo con Batista, no era un gorila, pero le ponía muchas fichas al peronismo, digamos. Tenía la expectativa de que el peronismo se iba a transformar en algo igual, ¿se entiende? A la clase obrera en armas. No es real. Entonces, esta es la cuestión estratégica. Por último, para terminar este asunto, ¿qué tenemos en el medio para terminar de ajustar cuentas? Hernández Arregui, que tanto le gusta a Patria Grande, que lo citan hace poquito en su librito, y, ¿cómo se llama? Bueno, sería la corriente de Colorado Ramos también, sería la corriente esta, que le di a la izquierda nacional. ¿Qué significa esto? Lo que son básicamente los padres políticos de Montoneros. ¿Cuál es la idea esta? ¿Para qué te vas a llamar izquierda si culturalmente la clase obrera es peronista? Mejor llamate peronista, escamotea un poco que sos de izquierda, hacete medio del dolobu, tipo como Menem, ¿no? Si la gente no le decís lo que sos, llegás y después lo cagás. Entonces algo así. Deciste peronista, te metés ahí, juntás ficha y cuando llegás al gobierno haces la revolución. La que hizo Menem después para el neoliberalismo era en última instancia la estrategia de Montoneros. Y esto es una cosa que la puse para el final, pero no porque no lo respete. ¿Por qué? Porque Montoneros fue la experiencia de izquierda más grande de toda la Argentina y probablemente uno de toda América Latina. Es muy importante. Reducir Montoneros a una experiencia foquista es un error. No fue un foco armado, fue una experiencia de masas que luego tuvo expresión en lo que fue el peronismo de base, con diputados como Ortega, gente grosa, que tenía que ver con las comisiones internas de los cordones industriales. Estoy hablando de las fábricas que se levantaron en la huelga general de 75 contra el gobierno de Isabelita. Un movimiento obrero peronista que se hizo una huelga general contra Isabelita y la burocracia sindical. Entonces, no es joda, Montoneros, Ortega, el peronismo de base. Algo importante. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos de acuerdo con la tesis de Osatinsky, para resumir? Los compañeros de la FARC, ¿no? Que decían, bueno, llamémonos peronistas porque es un hecho cultural. O lo que sería Cook, para dar otro ejemplo, ¿no? El peronismo revolucionario. ¿Por qué? Porque es un error estratégico pensar que nosotros somos el ala izquierda del peronismo. Nosotros no somos el ala izquierda del peronismo. Nosotros somos una dirección alternativa al peronismo.
y capacitamos a la clase obrera sistemáticamente para desconfiar del nacionalismo burgués. La clase obrera se tiene que preparar en el Frente Único para disputar el liderazgo. Nosotros queremos que el Frente Antimacri lo dirija Juan Marino, no Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es una cosa que tenemos que decir públicamente, porque tenemos que construir un liderazgo alternativo para un choque que es inevitable. El día que seamos gobierno, ¿vamos a ir hasta donde nos deje el imperialismo o vamos a ir hasta donde quiere ir la clase obrera? El día que seamos gobierno, ¿vamos a meterle más impuestos a la sociedad rural para pagar el 82% móvil? ¿O no vamos a pagar el 82% móvil porque no es viable según el cálculo del ANSES? Como dijo Cristina. Y lo vetó, porque el Congreso lo votó y tuvo la peor decisión política de su gobierno, que fue vetar el 82% móvil. ¿Se entiende? Entonces esta discusión no se puede solayar. De hecho, parte del Colorado Ramos, uno que militaba en Frente Obrero, que era la organización del Colorado Ramos, ¿quién es? Pedraza. Pedraza forma parte del Frente Obrero, era trotskista Pedraza. ¿Cómo terminó Pedraza? Asesinando al trotskista Mariano Ferreira. ¿Se dan cuenta? Ese es el recorrido de una corriente del trotskismo que decidió llamarse peronista revolucionaria. ¿Se ve? Montonero, ¿dónde está hoy? No lo conozco. Habrá algún grupo que se dice de Montonero y demás, pero no tiene relevancia, porque fracasó políticamente. Esto es importante. El peronismo de Montonero no terminó con la dictadura, siguió. Después vamos al peronismo auténtico, convocaron incluso a Framini, que ahora vamos a hablar de él, para armar esto, ¿se entiende? Y después se disolvieron. ¿Por qué se disolvieron? Porque colapsaron ante la vuelta a la democracia. A Montonero lo reventó la democracia de Alfonsín, no la dictadura de Videla. Ojo con eso. ¿Quedaban montoneros? Quedaban montoneros. Armaron la contraofensiva, se habían armado, votaron a Luder y se hicieron mierda. Votaron a la derecha peronista y se hicieron mierda. ¿Se entiende? Después algunos, Kunkel y demás, se fueron reciclando y fueron apareciendo posteriormente en formaciones centroizquierdistas, ¿no? Frepaso, el kirchnerismo, etc. ¿no? Está mal decirle centroizquierdista, el kirchnerismo, pero se entiende la idea. Como cosas del progresismo en general. Entonces, Montonero fracasó como proyecto político. ¿Por qué? Porque lo disolvieron sus propios miembros en Francia. Hicieron un congreso en París y dijeron, bueno, ¿se terminó Montonero? Sí, listo, a otra cosa. ¿Se entiende? Entonces fracasó porque sus propios fundadores lo disolvieron. Porque no le vieron la perspectiva. Entonces la izquierda del nacionalismo, si quiere sobrevivir, tiene que delimitarse del nacionalismo y construirse de manera autónoma. Por eso nosotros construimos el partido piquetero. Y por eso nosotros no nos confundimos a la hora de, como le dijo Tonietti, se lo dijo a Juan, che, pero ¿por qué no dejás de ser trotskista y de ser peronista? Te conviene, es más popular entre la gente. Vos a la gente le decís trotskista y ¿qué le está diciendo? Lo que apoyamos la cárcel a todos los peronistas. ¿Qué es trotskista? ¿Me explico? Lo que decimos fuera Maduro. Bueno, o los que dicen, mejor dicho. Y nosotros somos otra cosa. Entonces, ¿para qué decirnos trotskista? Nos decimos trotskista porque trotsko significa la lucha de la clase obrera a nivel mundial contra el imperialismo. Y ningún error del morenismo, ninguna traición del morenismo, ningún error del posadismo, ninguna traición de Ramos va a llevar a que se manche la bandera del trotskismo. La Cuarta Internacional la vamos a sacar para adelante porque es la perspectiva de la clase obrera como un poder mundial. Bueno, para concluir entonces un poquito, porque estoy viendo la hora y quiero abrir el debate, simplemente decir una última cosa, el trotskismo en la resistencia peronista, que era el título, que había que arrancar la charla algún día. Bueno, solamente decirle una cosa, ¿quién leyó a Rodolfo Walsh? Yo, por ahí, bien. ¿Quién leyó quién mató a Rosendo? Bien. ¿Qué dice Rodolfo Walsh en ese libro sobre los trotskos? ¿Estaba todo bien? Bueno, muy importante, porque la discusión del libro de Rodolfo Walsh, creo que ya eso como una imagen, digo para sintetizar, ¿no? Después podríamos hablar 10 horas, pero creo que es una imagen muy importante del orgullo de ser trotskista también en este país, a pesar de toda la macarita que nos fuimos mandando, el trotskismo argentino. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que si hay una cosa por la cual yo soy trotsko, es por el argentinazo. A mí me hizo trotsko que los trotskistas somos los más piqueteros de todos. Que Pitrola dirigía el bloque piquetero nacional. Eso me hizo trotsko. Yo llegué así. ¿Se entiende? ¿Quiénes son los más piqueteros de la izquierda? El Partido Obrero. ¿Y el Partido Obrero qué es? Trotsko, entonces soy trotsko. Fue así de fácil. Si el Partido Obrero hubiese sido maoísta, hubiese sido maoísta. Si era estalino, hubiese sido estalino. ¿Se entiende? Después hay que discutir por qué
los trotskos son los más piqueteros. Y ahí entramos en sutilezas sobre la estrategia de la izquierda. No es casualidad, ¿se entiende? Pero lo importante del asunto, haciendo un balance más integral, no cómo llegué yo a la historia, sino cómo es la historia, es que el trotskismo logró jugar un rol de vanguardia en la resistencia peronista. Y eso es muy importante verlo, muy importante ubicarlo. ¿Por qué? Porque los trotskistas, como nos cuenta Rodolfo Walsh, formamos parte del movimiento obrero que durante la resistencia a la fusiladora de Aramburu, mientras Aramburu nos metía a todos en el basurero de León Suárez, San Martín, partido de San Martín, donde mataban sin ninguna discriminación, sin hacer ningún discernimiento entre comunistas, socialistas, trotskistas, peronistas, cualquiera que estaba con el movimiento obrero lo fusilaban. Igualmente tuvimos experiencia, también tuvimos protagonismo nosotros en la construcción del movimiento obrero argentino. Vamos a tirar nombre. Ángel Perelman. ¿Quién es Perelman? Un orgullo para el trotskismo argentino. ¿Qué hizo? Fundó la Unión Obrera Metalúrgica. La Unión Obrera Metalúrgica la fundó un trotsko. Un trotsko. Que quede claro y que no se le olvide a nadie. Que piensa que la UOM es Bandor. No. La UOM la fundamos los trotskistas en este país. ¿Quién presidió el Congreso de Fundación de la CGT en el 36? Mateo Fosa, un trotskista. La Central General de los Trabajadores de Argentina la funda un trotskista. Y si leen su programa fundacional, dice que lucha por la emancipación de la explotación del hombre por el hombre y para terminar con las clases sociales dominantes. ¿Tiene algo que ver con la burocracia sindical eso? No. ¿Se dan cuenta? Que son los gestores. ¿Qué es la burocracia sindical? Otra palabra que es trotskista, le meto Trotsky, burocracia sindical. ¿Qué significa ese término? Los que gestionan, más allá de quién es el gobierno, los sindicatos. Hoy vamos a ver un debate de Tosco Rucci, donde Tosco dice eso. ¿Qué es un burócrata sindical? El que gestiona su sindicato y le priva a la clase obrera de una perspectiva integral, de emancipación nacional y social, que separa a la clase obrera de la lucha de su pueblo. Que es una definición heavy, porque no es que dice burócrata el que se enriquece. No. El tipo puede ser honesto, todo lo demás, pero si separa a la clase obrera de la lucha del pueblo es un burócrata. Burócrata es el que le da poder a la mesa. Bureau, viene del francés. El poder de la mesa, no el poder del pueblo. Clasista, combativo, es el que une a la clase obrera con el resto del pueblo en su lucha. Entonces, esta es una discusión profunda y muy importante. Y nosotros somos, como trotskistas, no solamente protagonistas en la fundación del movimiento obrero, sino que también formamos parte, por lo tanto, de los que marchamos el 17 de octubre. Perelman movilizó a la clase obrera, a diferencia de Peterson, por ejemplo, en la carne del PC, que fue la gente esta que decía lo de la demagogia sindical. ¿Se entiende? El trotskismo también durante la resistencia peronista tuvo protagonismo, por ejemplo, el posadismo en Córdoba. Y el libro este de Rosendo, ¿Quién mató a Rosendo?, Rodolfo Walsh cuenta algo que es fantástico. Dice, ¿cómo fue la cuestión esta? Un enfrentamiento, o en realidad un asesinato, dirigido por parte de la patota de Bandor en un café en Avellaneda. Café Real se llamaba, que queda ahí en la esquina de Plaza Alsina, donde queda Pertuti. Quien conozca Avellaneda sabe muy bien lo que estoy diciendo, se habrá tomado un cafecito en Pertuti. Bueno, en esa cafetería, La Real se llamaba, estaba la patota de Bandor y estaba al otro lado un grupo sindical del peronismo que era de pie junto a Perón. O sea, una decisión de las 62 organizaciones peronistas. Las que hoy bancan al gobierno y dicen que no van a marchar, que estaban dirigidas por el Momo Venegas, y que dicen que no van a marchar el 21 de febrero porque no van a permitir que lo dirija el Partido Obrero. Eso mismo. Bueno, y las 62 organizaciones se habían dividido. ¿Y por qué se habían dividido las 62 organizaciones? Porque había un sector que había dicho que era el operativo Retorno. ¿Retorno de quién? De Perón. Esto estamos hablando del 66. Del retorno de Perón. Y ese operativo había fracasado. ¿Por qué fracasó el retorno de Perón? Porque la burocracia sindical estaba en contra de dinamitar a la dictadura y sus sucedáneos. Es decir, en contra de derrocar a Aramburu, en contra de derrocar a Ilia, en contra de derrocar a Frondizi, en contra de derrocar a todo este gobierno. Y nosotros teníamos un proceso político muy importante. Tuvimos la resistencia de Valle, el general Valle, en el 56, con un planteamiento militar contra Aramburu.
tuvimos la resistencia del movimiento obrero, toda la resistencia peronista de este periodo, tuvimos la lucha en el 59, la huelga general contra Frondizi que la revienta con el Corintes, con el frigorífico Lisandro de la Torre. Es toda una historia de lucha del movimiento obrero muy importante. O sea, la resistencia peronista existió. Ahora, la dirección de la resistencia peronista veía al movimiento obrero como una variante para transformar a la dictadura en dicta blanda. ¿Se entiende? No iban por el derrocamiento de la dictadura, iban por la negociación para que la dictadura legalice el peronismo. Y eso fue lo que fracasó. ¿Y qué pasa? Después de haberlo tratado de hacer por 10 años, después de haber votado a Frondizi, después de que un sector del movimiento obrero, que nosotros como política obrera en ese momento apoyamos, votamos en blanco, no acatamos votar a Frondizi, Moreno sí votó a Frondizi, porque era gorila y lo venía trayendo de antes, nosotros no lo votamos al gorila Frondizi, votamos en blanco. Para los que dicen que no hay que votar en blanco, el peronismo revolucionario votó en blanco, Ganó por poquito. y ganó el voto en blanco, ganó el voto en blanco, por lo cual la vez que este país ganó el voto en blanco fue porque el peronismo revolucionario contra Perón llamó a votar en blanco. Esa fue la experiencia de masa de abstencionismo. Para los que dicen que no había que votar en blanco, porque nunca hay que votar en blanco. Un peronista no vota en blanco, más allá del debate de Scioli. ¿Un peronista puede votar en blanco? Sí, lógico. Votamos en blanco contra Frondizi. ¿Un peronista puede no presentar elecciones? Sí, lógico. ¿Cómo que no? Si lo proscribieron. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Para la elección del 64, el peronismo armó unas candidaturas, que eran la de la Unidad Popular. Y acá fíjense qué proceso interesante. Tengo que terminar ya. Bueno, porque justamente cuando la dictadura del 55 se instaura, hay una hipótesis, que es el movimiento obrero ya está. No pudimos frenar que lleguen, entonces repliegue, no va a existir. Y eso no fue lo que pasó. Tosco lo eligieron secretario general de Luz y Fuerza en el 57, 2 años después. Los programas de Huerta Grande y La Falda, que son los programas del movimiento obrero, en el cual el posadismo metió mano, imitando a Lora con la votación de la tesis de Pulacayo, las tesis del movimiento obrero latinoamericano más trotskista de todas, como que la CGT votó un programa trotskista. Eso pasó en la tesis de Pulacayo en el 46. De igual manera que Pulacayo se vota por la caída del gobierno peronista, que sería de Villarroel, las tesis acá de Huerta Grande y La Falda se votan porque Perón cae. O sea, el movimiento obrero peronista del 51 al 55 era un movimiento obrero con espejo, burocratizada la CGT, que rechazaba y reventaba las huelgas a palazos. Está el video, se conoce el video de Feynman, el bueno, comillas, o sea, José Pablo, como se le dice en algunos sectores, que muestra la imagen de cómo Evita va a reventar la huelga ferroviaria. Una imagen. El movimiento obrero ferroviario siempre fue cercano a la izquierda. Y eso fue un lugar de combate muy claro. ¿Se entiende? Donde se vio este asunto. El Congreso de la Productividad, que cita siempre Macri sobre Perón. Es el que uno argentino tiene que producir. Está bien, obvio que hay que producir. Pero lo que no hay que hacer es bancar el país a costa del obrero mientras se vamos pagando deuda externa o estamos permitiendo que el estándar haga lo que quiere en Argentina. Como pasó después del segundo plan quinquenal. ¿Se entiende? Segundo plan quinquenal de Perón no nos gusta. Primer plan quinquenal, discutimos. ¿Se entiende? Entonces, esta es la cuestión. Entonces, ese movimiento obrero se radicaliza cuando cae el gobierno de Perón. Y mientras Perón estaba buscando con la burocracia sindical algún tipo de acuerdo para que lo legalicen, el movimiento obrero peronista siguió de largo. Y se radicalizó políticamente. De ahí sale Tosco. Ese movimiento obrero peronista que estaba a la izquierda de Perón. ¿Se entiende? Acá me hacen el gesto de dar el puño y los deditos. ¿Qué es lo que decía Tosco? Acá el problema no es si sos peronista o antiperonista. Acá el problema es si sos patriota o antipatria. Eso es lo que tiene que delimitar. El sindicalismo de liberación nacional lo denominaba Tosco. Nosotros nos llamamos trotskismo de liberación nacional, vamos por ese lado. Entonces, esta es la idea, ¿se entiende? Y de ahí surge la CGT de los argentinos luego en el 68. ¿Y cuál era esta división en las 62 organizaciones? ¿Cuál era entonces el asunto? Que la burocracia sindical peronista, que había armado, la burocracia que se formó reventando las huelgas obreras en el segundo mandato, ¿se entiende? Que tenía buen vínculo con Evita, a la que Evita le había comprado los fierros y Perón se los sacó. Los mismos muchachos, ¿se entiende? Hay una imagen muy clara sobre la naturaleza de Evita y la naturaleza de Perón. Evita le dice, te sale el milico de adentro. Entonces, en esta discusión, 10 años después del 55, 10 años después de que nos habían bombardeado la plaza, habían matado peronistas, habían hecho un montón de barbaridades los gorilas de la Unión Democrática y se permite el golpe. ¿Se entiende? Habían hecho un planteamiento militar en el 51. Bueno, hubo 3 intentos de golpe a Perón antes que lo derroquen en el 55. Es una situación que ya había mucha agua bajo el puente.
10 años después de eso, la burocracia sindical dice, bueno, basta, asumamos que Perón no vuelve más y organicemos el peronismo sin Perón. Bandor. ¿Se entiende? Y fíjense esto que loco, ¿no? Porque Moreno, frente a este proceso, ¿qué es lo que dice? Está surgiendo un partido obrero independiente. O sea, el peronismo sin Perón de Bandor era algo bueno. Claro, ¿por qué? Porque Bandor era un metalúrgico que tuvo protagonismo en la huelga del 59 y Moreno le tenía onda desde ahí. De hecho, algunos dicen que fue morenista Bandor, que militó en el trotskismo de Moreno. La primera experiencia sindical de Bandor fue con Moreno, mirá la escuela. Entonces, muy loco. Entonces el tipo dice, yo este lo tengo, ¿entiendes? Como Lora con Lechín, bueno, Moreno con Bandor. Entonces nos vamos a juntar con Bandor, lo corremos a Perón y armamos un partido obrero revolucionario con Bandor al frente. Eso eran los delirios de Moreno. ¿Se dan cuenta? Y el posadismo al revés dice, no, este tipo colabora con la dictadura, con Bandor ni en la esquina. Mérito. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Surgieron las 62 organizaciones que se dividen de Bandor, diciendo, vos sos un sindicalismo vendido, vos querés armar una representación trucha del movimiento obrero peronista, y nosotros vamos a amar el peronismo de pie junto a Perón. ¿Quién estaba entre esa convocatoria el más importante? Framini. José Alonso estaba también, pero Framini, el que vamos a citar esta charla. ¿Y quién era Framini? Un tipo que fue candidato en las elecciones del 64 en la provincia de Buenos Aires y que dijo, los obreros al gobierno, la oligarquía a la casa. Fantástico. Un obrero textil. Fantástico. Y ganó la elección. Fantástico. ¿Y qué hizo el gobierno de Frondizi? Proscribió las elecciones. ¿Se dan cuenta por qué digo que Frondizi es una porquería? Sí. ¿Se dan cuenta por qué no es un encono de Boca River radical peronista? Frondizi no solo colaboró, le digo de vuelta, como comando civil del golpe Gorila del 55, no solo mantuvo proscripto el peronismo, sino que cuando el peronismo logró una representación obrera, como Framini, fogueado en la resistencia, un tipo laburante, un tipo de nosotros, de nuestro lado, se presenta a la urna y gana la elección, y tenía otra buena que era Framini Cuartanga, creo que era el otro, Perón a la Rosada. O sea que decía, yo gano acá para legalizar el peronismo y que pueda volver Perón a la Rosada. Este Frondizi pierde y es mal perdedor como Macri, por eso le gusta a Frondizi, y lo proscribe. Cuando abrieron la urna perdieron. ¿Te acordás? ¿Querés contar algo? No. Bueno, lo vivió la compañera. Bueno, entonces esto es lo que pasó en este país. ¿Se entiende? El movimiento obrero fue con una representación política propia, derrotó en la urna a los gorilas, ganó, dijo vamos a legalizar el peronismo porque lo que la burocracia sindical capituladora no pudo, lo vamos a hacer nosotros, y el radicalismo colaborador de la dictadura proscribió e intervino. Eso fue lo que hicieron. Frondizi. Entonces, esta es la discusión política y por eso aguante Framini. Aguante Framini. Y muy importante que diputados obreros como son Vanessa Siley, como son Hugo Yasky, como son Walter Correa, se acuerdan de Framini, que Framini es un ordenador de este debate. Es un ordenador. La peronista no lo quería a Frondizi. Claro. Y para ella era un ilegal. Claro. Esto de la proscripción. Total. Anuló la no sé qué. Anularon la elección. Entonces, esta es nuestra idea. Y Framini formaba parte de esto de pie junto al peronismo. ¿Saben cómo le dijo Bandor a esta agrupación de pie junto al peronismo? De pie junto al trotskismo. Porque los troscos votamos a Framini en la provincia de Buenos Aires, en el 64. Política obrera. Después Política Obrera dijo que se equivocó por votar a Framini. Y ahora son la porquería que son. ¿Se dan cuenta? Qué bien, qué orgullo formar esa tradición que votó a Framini. Porque ahí se estaba formando esa conciencia obrera, no en un frente antiimperialista difuso, sino una conformación, una reflexión política sobre la constitución de la clase obrera como sujeto autónomo. Y esa es la perspectiva de Huerta Grande y La Falda. ¿Me entienden? ¿Cuál es el límite de este proceso? Y voy a terminar ahora porque se nos hacen las 9. El límite de este proceso no fue un proceso ideológico el límite fue el cordobazo. Porque en el cordobazo esta contradicción estalló. Mientras Tosco llamaba a derrocar a la dictadura de Onganía, Perón llamaba a desencillar hasta Caclara. Entonces había una contradicción evidente entre esas políticas. Y es a partir de ahí que Agustín Tosco, que es el mejor
sintetizador de esta experiencia de Framini, de la resistencia peronista del movimiento obrero, se postula como un candidato presidencial. ¿Se entiende? Rodolfo Walsh, y lo quiero decir de vuelta, cuando habla de la lucha del movimiento obrero en Avellaneda, nuestra querida Avellaneda, cuna de la resistencia peronista, dice que los troscos son compañeros. Entonces, si Rodolfo Walsh dice que los troscos son compañeros, que ningún peronista me venga a decir que los troscos no somos compañeros. ¿Se entiende? Porque más peronista que Rodolfo Walsh no hay. ¿Ok? Entonces, esta es la cuestión. Y en esta discusión nosotros fuimos después del Cordobazo a decir Tosco presidente. Tosco presidente era nuestra consigna. Y fue la consigna del PC, y fue la consigna de Moreno, y fue la consigna del posadismo, y fue la consigna de Altamira, y fue la consigna de todos. Y estamos todos de acuerdo. Vamos con Tosco. ¿El problema cuál es? Que vino Perón. Y ahí se pudrió todo. ¿Me entiendes? Porque claro, iba a ir Tosco contra Perón, iba a ir el Cordobazo contra Desencillado hasta que aclare, íbamos a sacar la conclusión del Cordobazo o no. Tosco mismo dijo, si yo me presento contra Perón, me linchan mis compañeros. Y ahí está el límite insalvable de este sindicalismo de liberación, que no tuvo la perspectiva de presentarse en contra de Perón. Nosotros pensamos que había que presentarse en el 73 en contra de Perón. ¿Por qué? Porque Perón no venía a llevar a la victoria el Cordobazo, sino que venía a hundirlo en sangre. Perón venía a hacer en la Argentina el 73 lo que no pudo hacer Onganía en el 69 ni la Luz en el 71. Como el movimiento obrero superó a las dictaduras y los derrotó, la salida electoral era la variante para contener el Cordobazo. Y esto está en las memorias de la Luz, donde dice, yo quiero que Perón vuelva porque Perón odia tanto la revolución como yo. Entonces para eso volvió Perón. ¿Nosotros estamos de acuerdo que Perón vuelva? Sí. ¿Nosotros queríamos terminar con la proscripción? También. Y nuestra corriente política obrera escribió un volante donde decía Perón iba a volver, frente al operativo Retorno que fracasó, 64, 69, luego 72, 3 veces volvió Perón, en el cual dijo, Perón solo va a volver cuando la burguesía sienta que ya no puede gobernar el país, para volver a ordenar la casa. Fue lo que pasó. Entonces creo que ahí hay un balance político fundamental. Si Montoneros pudo crecer como loco, y fue la experiencia más profunda de la izquierda en este país, fue porque pudo interpretar correctamente que la izquierda tiene que ser la primera línea de combate contra la derecha gorila. Y que si el peronismo dice vamos al frente contra la dictadura, vamos al frente. Si Cristina no dice vamos a la calle contra Macri, me importa nada, me importa nada. Y la TPR va a estar en primer fila abajo a la dictadura. ¿Se entiende? Entonces foquimos las pelotas. Había un general que decía vamos al frente. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no. ¿Se entiende? Pero había un contexto político. ¿Ok? Entonces ese fue el mérito de Montoneros. ¿Cuál fue su defecto? Su estrategia peronista. Querer heredar al peronismo. Querer el trasvasamiento generacional para que el viejo le dé el poder a la nueva generación. Acá no se trata de viejos contra jóvenes, acá se trata de clase obrera contra burguesía nacional. Y la burguesía nacional nunca le va a entregar a la clase obrera el liderazgo del país. La clase obrera va a tomar el liderazgo del país cuando se la arrebate de su mano a la burguesía nacional. ¿Y cuándo la clase obrera va a poder lograr eso? Cuando el pueblo argentino en su conjunto haya visto que de la mano de la burguesía nacional solo hay capitulación. Que la perspectiva de independencia, como mostró la Revolución Cubana, es por medio de la Revolución Social, por medio de la Revolución Socialista. Ese es el camino. Y esa es la perspectiva política que abrimos nosotros como partido piquetero. El debate con Montoneros se terminó en el 59. Atrasó a Montoneros en ese sentido. No entendió la Revolución Cubana. ¿Se entiende? Entonces, esta es la conclusión política, compañeros. El 59. Claro, fue la Revolución Cubana en el 59. Montoneros se forma 10 años después, en el 69, 10 años después, pensando que el Cordobazo planteaba armar la guerrilla peronista. No fue el Cordobazo que planteó la guerrilla peronista. La guerrilla peronista la planteó Perón. ¿Se entiende? El Cordobazo lo que planteó es algo muy distinto, que es un gobierno de la clase obrera y la izquierda. El luche, 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 no pare de luchar por un gobierno obrero y popular. ¿Qué significaba? ¿Que vuelva Perón o que gobierne Tosco? Tosco presidente significaba. Esa es la discusión estratégica de esta charla. Y por último, y para concluir, el gobierno de Perón. Que haya vuelto Perón y haya llegado al gobierno. O el gobierno de Cámpora. ¿Fue algo interesante para el país? ¿Fue algo malo? ¿Fue algo positivo? ¿Cómo caracterizarlo? Nosotros políticamente consideramos que fue un hecho negativo. Y esto creo que es una cosa importante para el balance político. Es algo para reflexionar. Porque ahí se entiende por qué no votamos a Scioli.
O sea, si hubiésemos votado a Cámpora, vamos para adelante, ¿entiendes? Ahora, ¿por qué? La Cámpora se llama, ¿no? ¿Por qué no lo votamos? Porque el gobierno de Cámpora, el gobierno de Frejuli, termino ya, lo juro, es un gobierno que proponía la liberación nacional y la revolución en paz, literalmente. Si uno lee el programa de Frejuli es una cosa de loco. No te voy a decir que era insurrección proletaria, pero vamos bien, iba para el lado correcto. Ahora, ¿qué es lo que no explicaba ese programa? ¿Y cuál es el eje de todo el asunto? ¿Qué política íbamos a tener con la clase obrera cuando pida más? ¿Qué política vamos a tener con la clase obrera cuando pida más? Represión. Represión. Claro, el gobierno de Frejuli que proponía los obreros al poder, en resumen, y la liberación de los presos de voto, y la revolución socialista, Perón, la patria socialista y todo lo demás, en el 74 mete la ley de asociación profesionales, que crea la burocracia sindical moderna, si se quiere. Esa es la burocracia odiada que después entrega al país durante todo el periodo. El gobierno del 74 mete la ley antiterrorista. El primer antecedente es del 74. ¿Se entiende? Y es ese mismo gobierno peronista luego, muere Perón a mediados del 74, de Isabelita y López-Rega, que asesina a los obreros peronistas de San Nicolás en el Villazo. En Villa Constitución y San Nicolás, que se levantaron la serpiente roja, le decía, del Paraná, el movimiento obrero diciendo: peronistas no pueden ir contra el pueblo, este gobierno de Isabelita y López-Rega no va más, fuera Isabelita que gobierna la clase obrera. Ese fue el grito de guerra del proletariado peronista de San Nicolás. Bueno, y Montonero en la plaza también. Y Montonero en la plaza, se van y nunca volverán, y los gorilas nunca más. El gobierno estaba copado. Cantaban, qué boludos, votamos una muerta a una puta y un formulo. Y ahí, pero los... Bueno, claro. Qué palabras también. Bueno. Terrible. Terrible. Bueno, y esa es la historia más o menos del trotskismo en la resistencia peronista. Sí. Bueno, espectacular. Después estaría bueno quitarlo. No, vamos a hacer un videito. No tengo mucha memoria. Pero acá el asunto es este, entonces, compañero. La resistencia peronista, en resumen, ¿fortaleció a la izquierda? ¿Fue un proceso de consolidación, de masificación? Sí. La resistencia peronista fue buena, estuvo genial, crecimos todo. La izquierda se masificó como nunca en la historia de este país. Cuando Perón prendió el guiño izquierda, nos fue bien. ¿Cuándo nos fue mal? Cuando Perón llegó al gobierno, y por eso, ojo, que si ganamos en 2019, y desde el gobierno nos dice: bueno, hasta acá, muchachos. Hasta acá, dentro de la ley todo, dentro de la ley, fuera de la ley nada, y el que no le gusta, palo y infiltrado. Así que esta es la historia política, por eso no tenemos ninguna necesidad de infiltrarnos en el peronismo. Nosotros vamos a construir nuestro partido político autónomo, un partido obrero, revolucionario, piquetero, y convocamos desde ese lugar a la unidad antimacrista, al kirchnerismo, al peronismo y a todas las fuerzas políticas de este país, también a la izquierda del Frente de Izquierda, obviamente, a los sindicatos, a la CETEP, porque la tarea para delimitar no es que no vuelva el peronismo nunca más, aplastar al peronismo la bandera a la derecha. La bandera de la izquierda es que nunca más gobierne la derecha y los gorilas en este país. Muchas gracias.